primera semana hace 2 semanas estuvimos viendo la importancia del avivamiento y cómo es que Dios trae un avivamiento a una región, a un pueblo, a una nación, siempre iniciando con la iglesia de Dios, con la iglesia, el pueblo del Señor. Siempre que Dios permite un avivamiento, es la iglesia lo que Dios usa, o a la persona que Dios usa es la iglesia para traer un avivamiento. La semana pasada, la segunda semana, estuvimos hablando de que un avivamiento ocurre cuando el pueblo de Dios saca la inmundicia de sus vidas. Diga conmigo, saca la inmundicia de sus vidas. Quedó como refrán de la semana pasada el slogan, saca la basura, ¿verdad? O también quedó el refrán o el slogan, hoy es lunes. Y no sé si usted el lunes pasado se recordó de eso. Yo espero que sí. Espero que el mensaje haya resonado en nuestros corazones cada día. Y aunque no era lunes sin calendario, que pudiéramos recordar siempre, hoy es lunes, es día de sacar la basura, es día de sacar toda inmundicia en nuestros corazones. Si queremos un avivamiento, es necesario que nosotros podamos sacar todo aquello, confesar las cosas que están en nosotros, en nuestro corazón, pecados ocultos, pecados escondidos, y decirle: Señor, te pido que me perdones. Señor, confieso mi pecado, perdóname, límpiame y permíteme sentir el gozo de tu salvación nuevamente. Hoy queremos hablar sobre las palabras de vida. Diga conmigo, palabras de vida. Son importantes porque quiero que entendamos la importancia de la escritura en lo que es el concepto o la idea del avivamiento. El avivamiento es tan importante, pero las escrituras dentro del avivamiento es clave para que haya un avivamiento en nosotros y en la iglesia de igual manera. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 25 dice: el rey Ezequías puso también a levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Detengámonos ahí porque creo que es muy importante que podamos aclarar lo que acabamos de leer. En esa época la iglesia no existía todavía. En esa época el Señor bregaba con el pueblo de Israel de una manera diferente a como lo hace con la iglesia. Por eso que la Biblia, lo que acabamos de leer, dice que el pueblo de Israel, o el rey, fue a sacar las escrituras que existían, lo que los profetas habían escrito, lo que se había recordado o registrado para que el pueblo pudiese seguir. ¿Por qué? Porque en esa época dice la Biblia que el Señor utilizaba a los profetas. En esa época creo que es importante que nos recordemos que en esa época el Espíritu Santo todavía no estaba bregando como brega hoy en día. En esa época el Señor hablaba al pueblo, a la gente, hablaba a través de profetas. Hoy en día Dios todavía puede utilizar a profetas, pero no es el medio principal por la cual Dios habla, o por el cual Dios habla al pueblo actualmente. La iglesia es una cosa y el pueblo de Israel es otra cosa. No podemos confundir esas cosas importantes. Dios bregaba con el pueblo de Israel de una manera en el tiempo antes de Cristo, y ahora, después de que Cristo muere por nosotros, resucita y asciende al cielo y llega el Espíritu Santo, ahora es otra época y otra manera de bregar con nosotros. Para nosotros la iglesia, la manera en que Dios habla en nuestras vidas es a través de su escritura, a través de la palabra de Dios. Le recordemos esto, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo como la iglesia lo tiene hoy en día. Amén. La iglesia tiene al Espíritu Santo. Recordémonos la semana pasada que leímos lo que Pablo dice, que cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando llegamos a la fe en Cristo Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos hoy vive en nosotros. Entonces usted y yo, el pueblo de Dios, el linaje escogido, el real sacerdocio de Dios, tenemos la habilidad, el acceso al Espíritu Santo. Pero también, no solamente eso, sino que también tenemos acceso a Dios cada día de nuestra vida.
Recordemos que el pueblo de Israel tenía sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos representaban a Dios ante el pueblo y representaban al pueblo ante Dios. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía acercarse a Dios a representar el pueblo en general. Pero cuando muere Cristo Jesús, el velo se rasga desde arriba para abajo y por lo tanto dándonos a entender de que nosotros hoy en día tenemos acceso a Dios todos los días que necesitemos o que queramos, a cualquier hora que nosotros deseemos. Eso significa ser real sacerdocio. Eso lo hablamos hace 2 semanas. Por eso que es importante notar que la iglesia, aunque pueden existir ministerios proféticos, la iglesia no se debe de guiar a través de palabra profética. Se debe de guiar a través de lo que ya está escrito en la enseñanza, en la palabra del Señor. Nuestra guía no son profetas específicamente. Nuestra guía siempre debe ser, en nuestra vida espiritual, siempre debe ser la palabra de Dios, la escritura. Por eso que leamos el verso 30 que dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras, o sea, lo que estaba registrado ya de David y de Asaf el vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Clave aquí, punto número 1 que quiero que aprendamos, que si nosotros queremos recibir o vivir un avivamiento, tenemos que entender que el avivamiento ocurre cuando la iglesia vuelve a centrarse en las escrituras. Se lo vuelvo a repetir porque es sumamente importante. Si nosotros queremos un avivamiento en nuestras vidas personales, si queremos un avivamiento en nuestro matrimonio, si queremos un avivamiento en nuestra familia, si queremos y deseamos, anhelamos un avivamiento en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestra área de trabajo o financiera, si queremos y anhelamos un avivamiento en nuestra iglesia, en nuestra región, nosotros como iglesia tenemos que estar centrados en la escritura. Diga conmigo: centrado en la escritura. De lo contrario, no podremos vivir un avivamiento. No podremos vivir un avivamiento si la escritura no es el centro de nuestra vida. La escritura, la palabra de Dios, cuando digo la escritura me refiero a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser pilar en nuestra vida. Debe de ser pilar en nuestro matrimonio. Debe de ser pilar en nuestra vida individual. Debe ser principal o debe ser pilar en nuestra empresa, en nuestro negocio. Debe de ser pilar en cualquier aspecto de nuestra vida. La palabra de Dios debe de ser lo primero. Es más, en la iglesia siempre que ha habido un avivamiento ha surgido cuando la escritura, cuando la palabra de Dios fue puesta en primer lugar, como fundamento, como pilar. Quiero recordarles que cuando nace la iglesia, nace en un contexto totalmente judío. Yo no sé si usted sabía, pero la iglesia no nació en Guatemala. La iglesia no nació en México, la iglesia no nació en Honduras, en El Salvador o en cualquier país centroamericano o suramericano representado aquí. La iglesia cuando nace, según Hechos capítulo 2, nace cuando desciende el Espíritu Santo y fue en Jerusalén. ¿Y quién vive en Jerusalén? Hoy en día pueden vivir otras naciones, pero en esa época, antes a que existieran los aviones y otros métodos de viajes, en esa época la mayoría de gente en Jerusalén era judía. Y la iglesia nace en un contexto judío. Aquí hay algo importante: cuando la iglesia nace, el 100% de la membresía era judía. No fue hasta que llegó el apóstol Pablo y Dios lo utiliza para ganarse a las demás iglesias, a las demás personas que eran griegas y que eran romanos y que eran de otros. Hasta se cree que también hubieron unos españoles de igual manera. Pero mientras tanto la iglesia era judía y la cultura, la práctica judía se miraba en lo que hoy conocemos como iglesia. Se lo explico así. En la cultura judía todavía se usa, se practica que la familia se reúne alrededor de la mesa a comer, pero también a leer la palabra que está escrita para ellos. Para ellos solamente es el Antiguo Testamento. Se reúnen, oran un poco, unos minutitos, cantan, y cuando cantan la letra, la lírica del canto son los salmos.
Ellos cantan. La letra de los cantos no son las letras que nosotros cantamos, son letras que están ya en las escrituras. Y después se le separa uno que es un maestro, un rabino, un rabí, se para y empieza a enseñar de las escrituras. Esto es conocido como lo que nosotros conocemos hoy como lo que es la predicación. Pero cuando él predica, él predica lo que está leyendo verso tras verso, tras verso, tras verso. ¿Por qué? Porque la importancia de lo que es la escritura se mira en la cultura judía. Han pasado muchos años desde eso. La iglesia ya no es solamente judía. La iglesia ahora incluye, gracias a Dios, incluye a los que somos de Guatemala, a los que somos de México, a los que somos de Honduras, a los que somos de Panamá, a los que somos a los que somos terrícolas, nos incluye a nosotros. Si usted no es terrícola, también usted puede ser el primero extraterrestre en entregar su corazón a Cristo. Pero hoy la iglesia es compuesta por un grupo multinacional. Y al correr el tiempo, los años, el enfoque muchas veces se perdió de lo que era la escritura. El enfoque se volvió cómo se hace la presentación, si hay luces, si no hay luces, si es un templo grande, un templo pequeño, qué tipo de coros cantan. Hoy muchas veces la gente le pone más importancia en si tienen cuidado de niño o no tienen cuidado de niño. Si ofrecen café o no ofrecen café, si hacen aquí o no hacen acá, si tienen programa para esto o no hacen programa para esto. Y ponen de último la palabra, que es lo que tiene que ver primero. El contexto de la iglesia originalmente, cuando nace los apóstoles, los creyentes primitivos, la importancia para ellos era, número uno, la palabra del Señor. Y cuando la iglesia regresa a la importancia de la palabra, entonces es que hemos visto a través de la historia puntos en la que Dios trae un avivamiento a su iglesia. Y si nosotros queremos vivir un avivamiento, tenemos que estar centrados nuevamente en la escritura. La palabra de Dios no es un adorno a la iglesia. Es un esencial, algo esencial que la iglesia necesita, que nosotros necesitamos como creyentes, como iglesia de Cristo. Nosotros necesitamos la palabra de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No es un adorno, no es algo de lujo. Si usted puede tener tiempo, si usted tiene tiempo, métase la palabra. No, es una esencia. Es como para muchos de nosotros el café, ¿verdad? Nosotros sabemos que el agua es el líquido más importante en el mundo. ¿Por qué? Porque sin el agua no se puede hacer café. Si no hay agua, no hay café. Por eso que el agua es tan importante. Por eso que tiene que tomar 8 vasos de agua al día, mínimo. Pero para el creyente, la iglesia, la esencia es la escritura. No es un adorno, no es algo de extra, no es que si me da tiempo, es de que necesita estar en el centro de mi vida como creyente, necesita estar en el centro de mi fe, necesita estar como base de las cosas, de la razón, tiene que estar base en mi vida, y la razón por la cual tomo ciertas decisiones en mi vida es el resultado de tener la palabra de Dios en mí. ¿Están conmigo? Es más, yo le dejo saber que la palabra que nosotros tenemos, la palabra que nosotros recibimos, la palabra que nosotros seguimos, no es simplemente un libro de cuentos. Muchas personas, yo entiendo que aquí habemos personas que creemos diferentes en diferentes aspectos. Algunos tenemos ciertos puntos de vista. Tal vez la mayoría creemos en Dios. Tal vez alguien aquí está todavía cuestionando si existe un Dios. Unos que creemos que Jesús es el único camino. Otros que creen que tal vez Dios tiene otras maneras. Sea como sea, yo quiero darle esto en este momento. La palabra de Dios es base para nosotros. Y esto no es un cuento de hadas. No es una colección de historias. No es una colección de algo que nos pueda hacer sentir bien. Lo que se mira acá, si nosotros le quitáramos fe a lo que es la Biblia, todavía tenemos un libro que es totalmente accurate, que puede ser totalmente al 100%, que está actualizado historialmente, comprobado
por la historia. Aquí usted va a encontrar registros de nacimientos. Va a encontrar lo que es un censo, varios censos. Va a encontrar la historia de la creación de no uno, sino que de dos pueblos. El pueblo de Israel y la iglesia, que es el pueblo de Dios. Va a encontrar profecías hechas 700 años antes y después se cumplen cuando llega Cristo, y profecías que aún han de cumplirse en los próximos días. Va a encontrar ejemplos de cómo Dios cambia la historia en dado momento. Va a encontrar el tema general, va a encontrar cómo Dios crea de la nada algo y todo lo que existe, y cómo el enemigo quiere destruir eso, y cómo Dios promete regenerar esa creación a través de un hombre que nace a través de una descendencia. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Si le quitamos fe, usted puede leer la Biblia como que fuera un libro y todavía va a llegar a al mismo resultado, que es algo impresionante, algo asombroso. Y cuando usted le agrega fe a esto, es algo que uno puede ver cómo Dios existe, cómo Dios es grande y cómo Dios es real y puede hacerse real en nuestras vidas. Esa es la palabra de Dios. Usted se acaba de perder un buen momento para darle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Porque su palabra es una palabra real. Es una palabra que es verificada científicamente también. Usted sabía que en el libro de Job se menciona, no se lo voy a dar con detalle, pero se menciona que los ríos, los mares tienen ciertas corrientes. ¿Sabía eso? Y se acaba de descubrir científicamente que los mares tienen una corriente que siguen, y eso es lo que ayuda en el clima de si es caliente o frío una tierra. ¿Usted sabía que hace como 100 años, digamos, hace 100 años descubrieron que uno no puede, pero no debe tomar agua que ha estado sentada en un lugar por mucho tiempo? Pero si usted lee Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, va a encontrar que Dios le dice al pueblo de Israel: no tomen agua que ha estado posando en un lugar por mucho tiempo. Tomen solamente de ríos que esté el agua fluyendo. Científicamente comprobado hace 3000 años atrás. Dios le dice: muchachos, no coman de estos tipos de animales porque pueden ser mal para ustedes. 1000 años después se descubre la ciencia: tiene razón, no se puede comer de eso porque pueden causar estas enfermedades. O sea que las instrucciones se encuentran aquí, lo que la ciencia está comprobando después. Es palabra viva. No es un libro simplemente que a alguien se le ocurrió. Es más, ni siquiera tiene un solo autor. Tiene a Dios inspirando a más de 66 o más de 40 diferentes hombres que registraron y que escribieron. Eso es la palabra de Dios. Hay poder en esta palabra. Es algo vivo. La palabra está con vida y es la que nos trae avivamiento. Porque el avivamiento ocurre en la iglesia cuando el pueblo de Dios se centra nuevamente tras lo que dice la palabra. ¿Están conmigo? Es más, le comparto lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, verso 27. 2 de Samuel 7, 27. Dice: David está hablando a Dios, orando a Dios, y le dice: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú me has revelado. Tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía. Y por eso tu siervo se ha atrevido. Ojo con eso. Dios le había hecho una promesa a David. David le había dicho: Señor, David le había dicho a un profeta, a Natán, le dice: yo no creo que sea justo que yo, el rey, viva en una casa, un palacio lindo, y que mi Dios viva en un templo de trapo solamente. Yo quiero construirle un templo. Dios mira su corazón, le dice: está bien, pero tú no vas a construir el templo, va a ser tu hijo. Y de ti haré que no permitiré que te quiten el reino. ¿Por qué es importante eso? En esa época los reyes tenían una preocupación. Número uno, que tuvieran un hijo varón para ser el heredero del reino. Ese era el enfoque de los reyes. No sé si a mí me gusta mucho la historia. Yo
Me gusta leer historia, me gustan lo que son reyes y todo eso. Me gusta aprender. Y usted sabía que han habido varios reyes en la historia europea que han matado a sus esposas porque no le daban varones, sino que le daban hijas solamente. Y en esa época las mujeres no podían ser líderes, monarcas, reinas. La preocupación de un rey en esta época, en la época bíblica, la preocupación principal de un rey era que su esposa tuviera a un varón, por lo menos, dos. Uno para que fuera el siguiente rey y el segundo por si se moría el primero. Suena chistoso, pero es la verdad. Porque ese era el enfoque. Gracias a Dios porque nosotros hoy en día podemos disfrutar si es varón o hembra nuestros hijos, ¿verdad? Que son hijos o niñas. Para mí mejor porque son las niñas de papi. Pero en esa época no. Y la preocupación viene Dios y le dice a David, ¿sabes qué? Quiero que sepas que de ti, no, de tu familia, de tu descendencia, no, nadie quitará el reino. Tendrás el reino dentro de tu familia por el resto de la historia. Entonces viene David, aquí es donde viene esto, le dice, Señor, tu promesa me ha dado atrevimiento, me ha ayudado a tener valor a pedirte que tú cumplas esta promesa. Es la palabra de Dios. Cuando la iglesia se basa, cuando nuestra vida está basada en la palabra de Dios, en la escritura, nosotros cobramos valor de pedir que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Cuando eso es, denle un aplauso. Cuando nosotros asentamos nuestra vida sobre la palabra y las promesas de Dios, nosotros podemos caminar tranquilamente, entendiendo que Dios lo que ha prometido va a cumplirlo. Se lo pongo de este ejemplo. Fue el ejemplo que me llegó en el servicio de las 9 y se lo comparto. Cuando han habido ocasiones que mi esposa dice, yo quiero tomar un cafecito de Starbucks. Ok, vamos para allá. Y a veces, como café es café, ¿verdad? Yo a veces digo, ¿sabes qué? ¿Me puedes comprar uno, por favor? Yo te pago después, te lo reembolso. Ok. Lo compramos, lo tomamos, pasan días, a mí se me olvida y de repente se me acerca mi esposa y me dice, ¿te acuerdas que nos tomamos un café de Starbucks hace como 6 días? Sí, me acuerdo. Y fue mi cuenta que usamos. Sí, yo recuerdo. ¿Y me prometiste algo? No, no recuerdo. Yo te recuerdo. Tu palabra, tu promesa fue que me ibas a pagar nuevamente. Lo mismo con nosotros, cuando llegamos ante Dios, Señor, hace 10 años me prometiste que mi hijo te serviría. Hace 20 años me prometiste que mi hija te amaría con todo su corazón. Y mira cómo está ahorita, Señor. Está lejos de ti. Está tal vez emborrachada. Está con droga actualmente. Pero Señor, te vuelvo a recordar tu promesa a mi vida. Te vuelvo a recordar la promesa sobre mi familia. Te vuelvo a recordar la promesa que me diste cuando yo estaba orando, intercediendo por esta vida. Porque cuando estamos parados, centrados con la palabra, en la palabra de Dios, nos da valor de pedirle al Señor que cumpla lo que Él nos ha prometido. Yo le quiero recordar al pueblo, Dios nunca se olvida de sus promesas. Nunca. Nosotros nos olvidamos las promesas que le hicimos a Dios. Y tal vez hasta nos olvidamos las promesas que Él nos ha entregado. Pero Él nunca se olvida. Uno de los momentos más impactantes en mi vida fueron hace como 5 años. Y en esa época yo tenía 18 años. Tenía unos cuantos años de vida ya. Y cuando tenía 27 años. Y cuando vamos con mi papá, fuimos a una iglesia, estábamos ahí. Y de repente nos íbamos a salir para regresarnos. Había un pastor que estaba predicando en esa ocasión. Y de repente cuando yo me levanto para salir, él me dice, ven para acá que tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. Dijo, ok. Pasé, yo tenía 27. Y en esa época él me dijo, hace 28 años, o sea que antes de yo nacer,
hace 28 años que yo hice pacto con tu madre en el altar. Y cuando él me dijo eso, dije, porque nadie afuera de nuestra congregación, nadie sabe de eso. Y dije, entonces esto puede ser palabra del Señor. Porque él se recordó del pacto. Él me dijo, tú te habías olvidado de eso, pero yo no me he olvidado del pacto que yo hice. Y eso es algo que yo le digo al Señor cuando me meto en oración. Le digo, Señor, ¿te acuerdas de aquel muchacho, de aquella mujer que hizo el pacto contigo hace 15 años atrás? Señor, pues yo soy ese muchacho que nació. Acuérdate de las promesas. Acuérdate de la palabra que diste a tal y a tal cosa. Cuando estamos parados o centrados en la palabra del Señor, nosotros tenemos el valor, podemos cobrar valor de poder presentarle y pedirle al Señor, Señor, tu promesa. Lo que me llama la atención del pasaje, que Dios le hace esa promesa al rey David. El rey Ezequías, del cual estamos hablando y aprendiendo, es el tataranieto del rey David. Y llega un rey que lo llega a amenazar, el rey Sennacherib, que dice, voy a quitarte el terreno, voy a quitarte el reino, te voy a arrancar. Y es más, usted puede leer en los próximos capítulos de Segunda de Crónicas, él dice, ¿quién es Jehová para que pueda defenderte de mis manos? Y lo que hace cuando el rey Ezequías recibe la carta de amenaza, ¿sabe lo que él hace? Él toma la carta de amenaza, se va a la casa de Dios y tira la carta delante de la presencia del Señor, como diciendo, Señor, tú me diste una promesa y mira esta queja. ¿Sabe lo que hace? El Señor, dice la Biblia, que en una noche mandó a un ángel y mató a los 300,000 soldados que habían en ese momento, en ese campamento. Y nunca más se volvió a levantar una nación en contra de Judá. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, cuando estamos parados en la palabra de Dios, podemos llegar a decirle, Señor, la promesa que tú me diste, esto no concuerda con lo que está sucediendo ahorita. Te pido que tú metas manos en el asunto para que puedas cumplir lo que me has prometido. Y si tú me has prometido, yo sé que tú vas a cumplirlo, aunque no se mire como que pueda cumplirse actualmente. Si Dios le ha prometido larga vida a usted y le llega el diagnóstico médico, no tenga pena, no tenga preocupación, traiga o lleve o presente, y en este ayuno presente esa carta a Dios. Y dígale, Señor, yo tengo dos opciones: o escucho las palabras médicas o escucho tu palabra. Yo decido escuchar las palabras de vida, palabra de creación, palabra de rompimiento, palabra de restauración, palabra de sanidad. Yo recibo la promesa de redención tuya. Yo recibo la promesa de dar vida donde no hay vida y hoy no hay oportunidad. Es su opción. Pero todo solamente se puede cuando nosotros estamos centrados en la palabra. Tenemos que estar tan centrados en la palabra que lo único que salga de nuestros labios pueda ser la palabra. Es más, yo le digo, cuando Cristo fue tentado, lo único que salió de sus labios fue la palabra. Cuando Cristo fue confrontado, cuando fue retado, lo único que salió de sus labios fueron las escrituras, la palabra de Dios. Cuando Cristo fue crucificado, lo único que salió de sus labios fueron escrituras también, la palabra de Dios. Si nosotros queremos ser más como Cristo, tenemos que estar tan empapados y tan llenos y tan centrados en la palabra, que lo único que salga de nuestros labios cuando la vida nos apriete no sea una queja, no sea una lágrima, un llanto, sino que sea una palabra profética, una palabra de parte de Dios en nuestras vidas. Que nuestros enemigos puedan escuchar que aún en el momento de calamidad todavía hay una palabra de vida en nuestro corazón. Que todavía hay una palabra de fuerza, una palabra de vida en nosotros que corre, porque es la palabra del Señor. Me gusta mucho lo que dice David, Salmo 119, verso 49. Llega un momento en que David, huyendo, cuando tal vez sentía que su dinastía se iba a morir o que su reinado iba a terminarse, lo único que le ayudó fue recordar la palabra de Dios. Él dice, acuérdate, él hablándole a Dios, acuérdate, oh Dios, de la palabra que diste a tu siervo tuyo. Esa frase me toca el corazón, porque cuando estamos
en lo más solo, en lo más bajo, o en lo más deprimido, o en lo más tal vez abandonado, lo más lejos, lo más frío, lo que podemos hacer es: Señor, acuérdate. Acuérdate de la palabra que me diste, palabra con la que infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio de mi dolor y mi lágrima, que tu promesa es la que me da vida. Las palabras de vida, las palabras de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida es lo que nos causa tener vida nuevamente. Si usted está muerto con sus sueños, si usted siente que sus sueños se han muerto, lo que usted necesita es meterse a la palabra de Dios, a que cobre vida nuevamente la palabra en usted, para que traiga a vida los sueños de Dios para su vida. Ese es el poder de la palabra de Dios. Eso es la necesidad de la iglesia, es la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso que la palabra es base, es el centro del avivamiento. Si queremos un avivamiento en nuestras familias, necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Número 2, el avivamiento se activa únicamente con la palabra. El avivamiento se activa solamente con las Escrituras. No hay otra manera de activar un avivamiento en nuestras vidas. Le acabo de decir que la palabra del Señor es viva. No solamente está viva, sino que también es vida. La palabra del Señor causa que lo que esté muerto cobre vida nuevamente. Tal vez el pasaje más conocido y más utilizado en lo que es el tema del avivamiento es Ezequiel 37, verso 4 al 6. Si usted no sabe, le doy un poquito del contexto. En una ocasión el profeta Ezequiel, Dios lo lleva a una visión, a un campo donde hay un montón de huesos secos, un valle de huesos secos. Y Dios le hace la pregunta a Ezequiel: ¿estos huesos van a vivir? ¿Vivirán? Y Ezequiel, yo me lo imagino de esta manera, Ezequiel ahí como diciendo: Señor, ¿estás hablando en serio? Yo no sé. Yo no soy el que doy vida. Yo solo soy el mensajero. ¿Vivirán, oh hijo de hombre, vivirán estos huesos? Y él dijo: Señor, solamente tú lo sabes. Porque de lo que yo puedo hacer, yo ya no puedo hacer nada por ellos. Dice verso 4 al verso 6. Entonces me dijo Dios: profetiza sobre estos huesos. Ojo con esa palabra. Profetiza sobre estos huesos. Habla a favor de estos huesos. Da lo que yo te voy a dar. Estos huesos secos. Y diles: huesos secos, ¿oíd palabra mía? No. Oíd palabra de Jehová. Más fuerte, por favor. Oíd palabra de Jehová. Porque es la palabra de Dios que da vida donde no hay vida. Es la palabra de Dios que da sanidad donde hay enfermedad. Es la palabra de Dios que da restauración donde hay quebrantamiento. Es la palabra que regenera donde ha sido degenerado algo que ha sido creado. Verso 5. Así dice Jehová, o así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo, diga conmigo, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré, nuevamente el verbo, la conjugación yo pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros la carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Solamente Dios es quien revive a lo que está muerto. Si estamos hablando de un avivamiento, el único que puede avivarnos es Dios. El único que puede hacer algo, revivir en nuestras vidas, es Dios. El único que puede dar vida a los sueños muertos es Dios. El único que puede darnos una palabra es Dios. Por más que queramos, no es otro hombre, no es un médico, no es nuestra esposa, nuestro esposo. Es solamente Dios el que puede avivarnos en el momento que estemos como huesos secos. Solamente es Dios el quien puede darnos vida, una palabra de vida. Y yo espero que Dios nos dé palabra de vida para recobrar fuerzas y recobrar vida nuevamente en su nombre. Denle un aplauso fuerte al Señor. Solo es Dios el que nos puede revivir. Solo Dios nos puede avivar. ¿Por qué?
Porque Dios, solamente la palabra de Dios es que nos da la vida nuevamente. Es más, si usted se recuerda en Génesis, dice la Biblia, y Dios dijo, hágase la luz, o sea la luz. Hágase esto. Y salió eso. Con el poder de la palabra. ¿Pero por qué? Porque Dios siempre respalda su palabra. La razón por la que la palabra de Dios es la única que puede dar vida es porque Dios, la única palabra que Él respalda es su palabra. Predicadores, si usted quiere predicar con poder, no predique sus ideas, predique la palabra y Dios se encargará de respaldar su palabra. Y usted tranquilo, take it easy, como dicen, tranquilation, tómelo suave. Si usted predica la palabra de Dios, Él no necesita ayuda suya. Usted solamente abra sus labios y Él se encargará de llenar sus labios con palabras, y las palabras llegarán al corazón de la audiencia, y será el Espíritu Santo el que traerá a vida lo que esté muerto en la audiencia. Porque Dios respalda su palabra. Lo único que Él respalda es su palabra.